Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren todos bien. La finalidad de este video es hacer una breve introducción al silogismo. Tengo algunas cosas que voy a abreviar, no voy a ser tan explícito. Pueden ver otros vídeos que tengo en el canal donde se podrán resolver algunas dudas que aquí solo tocaremos bien rápido. Pero espero sirva sobre todo a los jóvenes de bachillerato preparatoria que se están introduciendo en la lógica en este tema padrísimo de los silogismos. Bueno, para empezar, un silogismo es un tipo de razonamiento con dos premisas de las cuales se obtiene una conclusión. Imaginemos que esta barrita es una premisa, le vamos a llamar premisa mayor a la que está arriba y a la de abajo le vamos a llamar menor. De estas dos premisas se va a obtener una conclusión que es la tercera barrita. Las he puesto con colores para imaginar con más facilidad qué es el término medio. Aquí, si se fijan, el color azul está repetida en ambas premisas. Si nosotros las pusiéramos juntas como si lo azul fuera un imán, las pegaríamos por esta sección y nos quedaría una tercera barra, que es justo la conclusión, que tendría un extremo parecido al extremo de una de las premisas y otro extremo parecido al extremo de otra de las premisas. Si nosotros a estos colores les pusiéramos letras, nos podría quedar algo parecido así, ¿no? Todo perro es can. Fíjense que perro va a ser el término medio y está acomodado de la misma manera aquí que aquí, como sujeto de la mayor y predicado de la menor. Todo mastín es perro y todo mastín es can, que es la solución que habrá aquí. Si nosotros acomodamos el término medio de distinta forma, por ejemplo, el que acabamos de ver era sujeto de la mayor, predicado de la menor, nos da la primera figura. Si el término medio en ambas premisas fuera el predicado, estaríamos en la segunda figura. Si el término medio lo colocáramos como sujeto de ambas premisas, estaríamos en la conocida como tercera figura. Y si el término medio fuera predicado de la mayor y sujeto de la menor, tendríamos la cuarta figura. Cosas a observar. Fíjense qué interesante. Siempre la conclusión, el término menor va a ser el sujeto. Es decir, el de abajo, que no era el término de la premisa de abajo, que no era el término medio, siempre será sujeto de la conclusión. Y el término de arriba, o término mayor, que no era obviamente el medio, va a quedar como predicado de la conclusión. ¿Ok? Una cosa interesante a notar. Bueno, pues así le llamaremos a este acomodo primera, segunda, tercera o cuarta figura. Los acomodos tienen modos válidos de hacer silogismos y modos inválidos. Voy a ser súper rápido en esto. Cosas que tenemos que tener en cuenta para obtener los modos válidos. Vamos a hacer de la primera figura, después de la segunda, la tercera y por último la cuarta. Quiero que tengan presente 4 reglas bien básicas. Un silogismo no se puede hacer con dos premisas particulares. Correríamos el riesgo de estar hablando de entes distintos. Puse en morado y si nosotros hiciéramos una combinatoria de las 4 categóricas A, E, I, O, según nuestro cuadro de oposición, tendríamos 16 posibilidades. Podemos combinar A con A, A con E, A con I, A con O, EA, EE, EI, EO, IA, IE, I, IO, A, OE, OI, OO. Y si nosotros quitamos aquellos en los que intervienen dos premisas particulares, ya grisearíamos estas dos, esta y esta. Además, no se puede hacer un silogismo con dos premisas negativas, pues no se obtiene una relación alguna. OE, EO, EE. E incluso si se fijan, OO viola pues ambas reglas. La tercera regla que voy a usar para estos fines, quiero que quede muy clara. El término medio, al menos una vez, debe ser universal o debe estar distribuido, según les haya enseñado su profesor, su profesora. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos una vez debe ser universal, referirse a la totalidad de individuos. Para esto tengamos presente lo siguiente. Es bien fácil saber la cuantificación de los sujetos porque les acompaña una palabrita como todo o algún. Todo perro es can o alguna mujer es pelirroja, ¿no? La pregunta a veces surge, ¿cómo sé cuál es la cuantificación de los predicados? Eso es lo que a veces da dolor de cabeza. Una regla facilísima. Los predicados de las negativas, de E y O, siempre son universales. Los predicados de las afirmativas siempre son particulares.
Aunque en otro video explico la razón a más detalle, brevemente digamos que cuando niego, niego del todo. En cambio, cuando afirmo, afirmo en parte. Esto se debe un poco a la estructura misma de las proposiciones. Cuando yo digo que todo perro es mamífero, no necesariamente todo mamífero es perro. Algún tipo de mamífero es perro, pero no todos. Por tanto, cuando me pregunto a cuántos perros me refiero en la oración, todo perro es mamífero, pues a la totalidad de perros. Pero ¿a cuántos mamíferos me refiero que sean perros? Solo a algún sector. ¿Ok? Piénsese lo mismo para I y para A. En resumen, predicados de negativas son universales. Predicados de afirmativas son particulares. Teniendo esto en mente, nos va a ayudar para despejar los verdes y los azules. En el caso de la primera figura, va a tomar este ejemplo. IA. Yo puedo tener la siguiente construcción. Algún auto es chafa y todo Alfa Romeo es auto. IA. Y obtener un I. Algún Alfa Romeo es chafa. Usted va a preguntar, bueno, ¿cómo es posible que se haya dicho tal barbaridad? Alfa Romeo es de los coches más padres que hay, ¿no? No nos patrocinan el canal, pero están padrísimos esos coches. ¿Por qué? Si se fijan, la cuantificación de auto en la mayor es particular. Me refiero solo a algunos autos que salen de vez en cuando chafas o que son chafas. Pero aquí auto es predicado de una particular. Por tanto, auto en ambas premisas fue particular. Es decir, no estuvo distribuido el término medio, con lo cual se atenta contra esta regla. Los puse en verde. OA y A atentan contra esa regla. Esto mismo nos sirve para entender esta que puse en rosa. La extensión de los términos en la conclusión no debe ser mayor que en las premisas. Es decir, si un término en la premisa era particular, en la conclusión no puede ser universal. Y eso es lo que ocurre en los rositas, en IE, AO y AE. Pongamos un ejemplo de AE. Yo puedo decir que toda ave es ovípara, ¿sí? Ningún insecto es ave, en efecto. Y podría concluir la pregunta, ¿podría concluir que ningún insecto es ovíparo? La pregunta es ¿por qué salió esto? Bueno, es que aquí ovíparo, al ser predicado de una negativa, es universal. En cambio, ovíparo, ovípara, al ser predicado de una afirmativa en la premisa, era particular. En la conclusión terminó siendo más excedido, más amplio, más extenso por su universalidad que lo que era en la premisa, cosa que no se puede hacer. Si analizamos, en esta primera figura, AE, AO y E atentan contra esta. Total, ¿cuáles nos quedan de las 16 posibles? 16 menos había quitado 7, 9. Y si voy quitando los rosas y los verdes, ahí tienen otros ejemplos, por cierto, pues me quedan 4. A, I, E, y E, I, O. Las nomenclaturas, los versos que se crearon en la Edad Media, les pusieron algunos nombres, algunos son propios, algunos son de oficios, acompañados de consonantes. Las consonantes, por cierto, sí tienen algo que ver, no todas las consonantes, 8 consonantes sí tienen una importancia, las demás son de relleno, son para que cuadrara o encajara con un nombre que era común o propio de la época. Y lo conocemos, el primero es Bárbara, el segundo es Chelarent, Daríi y Ferio. Hasta ahí la primera figura. Si nosotros observamos la segunda figura, ¿okay?, que tiene el término medio como predicado de ambas, y hacemos lo mismo, quitamos las particulares, quitamos la combinación de dos premisas negativas, quitamos aquellas en donde el término medio no esté distribuido, por ejemplo, un A en la segunda figura tendría este problema. Mamífero en ambos, todo gato es mamífero y todo perro es mamífero, no puedo decir que todo perro es gato. El problema es que mamífero en ambas fue particular porque fue predicado de una afirmativa. Pero tampoco AI ni IA, todas estas tres, tienen que ver con esta razón. En cambio, la rosita ya las explicamos. Voy a solo poner un ejemplo. O. Si algún número no es par, en ejemplo, como el 3 o el 7, ¿no?, y todo múltiplo de 2 es par, algún múltiplo de 2 no es número. ¿Por qué sale esta tontería? Porque aquí número era particular, algún número, pero al terminar en negativa, número termina siendo universal, con lo cual sale un disparate. Me quedan en esta figura igualmente 4
válidos, despejando todas las que no se pueden. Que los versos clásicos ya venían desde Guillermo de Sherwood, pero también después con Pedro Hispano y fueron modificándose, añadiéndose e incluso alterándose, porque sabe que en la Edad Media había tres figuras, bueno, tomados de la lógica de Aristóteles, y después se creó en Francia, en Port Royal, una cuarta figura, eh, y se quitó la inversa de la primera, y nos quedan cuatro modos válidos, ¿no? Que las etimologías más o menos, digo, la tradición les ha llamado Césare, Camestres, Festino y Barocco. Hasta aquí la segunda figura. La tercera figura tiene una complicación. Me voy a ahorrar los pasos y usted va a quitar las particulares, ya las tengo señaladas, las negativas, ahí están señaladas. Quitamos las que atentan contra la regla de no tener el término medio al menos una vez universal, o la regla de la distribución, ahí están en verde. Y quitamos aquellas donde la conclusión tendría términos más amplios que lo que estuvieron dichos términos en las premisas, las rositas. Y nos quedarían cuatro. Sin embargo, hay dos que haciendo un pequeño truquito pudieran no caer en esta regla y por tanto aparentemente ser válidos. Estos dos a los que me refiero, que a veces son los llamados modos objetados de la tercera, y habrá otros dos en la cuarta figura, son Darapti y Felapto. Voy a concentrarme solo en este, para poner el ejemplo. El Darapti diría, todo elefante es mamífero y todo elefante es gris. Por lo tanto, si gris, por ser predicado de una afirmativa, es particular, ¿lo podemos hacer particular en la conclusión? Y decir algo gris es mamífero. Y usted diría, pues sí, es muy razonable. Ese algo gris que es mamífero es el elefante, que en su totalidad es gris. Por tanto, parece que la conclusión se sigue, es lícita, ¿no? ¿Por qué han objetado? A ver si lo digo rápido. Primero, porque no nos queda claro en el diagrama que exista algo gris, ¿no? Los elefantes son mamíferos y los elefantes son grises, pero ¿cuál es la relación entre mamífero y gris o gris o mamífero? Ni la totalidad de grises son mamíferos, ni la totalidad de mamíferos son grises, ni ahí existen individuos. Vea, por ejemplo, un Darí de la primera figura. Yo puedo decir que todo elefante es mamífero, igual que esta, y que hay algo gris que es elefante. De todo el universo de los grises, uno es elefante. Por tanto, algún gris también pertenece al conjunto de los mamíferos. Ahí sí es evidente la existencia de algún o algunos individuos que están en la zona de intersección, cosa que no está aquí. Esa es una razón por la cual. Aprendemos la segunda son, bueno, y tiene entonces los válidos, es Datisi, Ferison, Disamis y Bocard. Los que algunos consideran válidos y otros objetan son Darapti y Felapton. Como ve, esos dos objetados concluyen en particular para evitar el exceso de la conclusión. Cuarta figura. Digamos, aplicamos las mismas reglas, quitamos las que atentan contra la de dos partículas, dos negativas, quitamos aquellos en donde el término medio no está distribuido, en este caso y con este acomodo de la cuarta figura, y procuramos o quitamos aquellos en donde la conclusión excedería, la extensión de los términos de la conclusión excedería la extensión que estos mismos términos tendrían en las premisas. Y nos quedan tres, ¿ok? Camenes, Ferison y Dimatis. Al igual que en la tercera, la cuarta tiene dos que son objetados porque terminan en particular, Damalip y Fesapo. Ahora lo voy a explicar de manera. Todo zanahoria es vegetal, todo vegetal tiene minerales, algo que tiene minerales es vegetal. Es decir, no concluimos en universal porque minerales era predicado de una afirmativa, pero si lo concluimos en particular, parece que no tiene objeción. Otra típica objeción que dicen es la existencia de los conjuntos vacíos. Conjuntos vacíos serían conjuntos que carecen de individuos y esta razón se complementa a la que vimos de los diagramas de Venn. Imaginemos que tengamos un conjunto vacío como el conjunto de los números imaginarios. Al no haber individuos, en ese conjunto, no tendría derecho a decir que existe algo que está en la intersección de los dos conjuntos, cuando justamente no existen individuos en uno de los dos.